creo que si salgo sin mirar a la calle y me atropella un coche y me quedo paralítico, no le voy a echar la culpa a Dios, porque Él estaba vigilando, me podía haber evitado. Creo que la vida tiene una autonomía y que yo tengo unas responsabilidades y que ocurren cosas que... Lo que pasa es que Él inventó también la autonomía de la vida, ¿no? Efectivamente, sí. O sea, que Él inventa algo donde sabe que va a existir el sufrimiento. Correcto. Pero es como voy a meter en un terrario a 5 especies de hormigas que sé que se van a matar entre ellas, pero... Tú, si tuvieras un hijo al que quieres mucho, ¿le evitarías los sufrimientos? Seguramente no. ¿Que si le evitaría los sufrimientos? Sí. Hombre, yo... Tú sabes que para... Yo sí creo algo, si yo de la nada fabrico algo a lo que además después digo que voy a amar, no permitiría su sufrimiento. Yo no. Y si para que exista una creación en la que no haya sufrimiento, igual no debería haber consciencia, por ejemplo, y debería haber solo instinto y seres que se rigen por el instinto. Ahí evitarías enormemente el sufrimiento quedaría limitado a las contingencias de que un león se come un cervatillo, pero no habría... Quiero decir que quizás la única forma de que emerja la conciencia y seres libres en una creación es permitir que exista la libertad y por lo tanto que exista el mal y el ir contra el mismo orden creado. Y no vale más solo, digo yo, y esto parece una simplificar a la máxima, pero tiene una lógica para mí enorme. ¿Por qué si yo puedo inventar, digámoslo así, explicado para tontos como yo, inventar a leones y gacelas, ¿por qué no invento solo uno de ellos? Y también invento que se tengan que comer a cosas que no sientan y me ahorro otro sufrimiento. ¿Por qué no puedo hacer eso si lo puedo hacer todo? Porque el problema es cómo entiendes el poder hacer todo, la omnipotencia. Dios no puede hacer un círculo cuadrado. No puede. O sea, yo creo que hay una mala comprensión cuando decimos Dios es omnipotente, puede hacer todo. No puede hacer que una persona que no ama a otra la ame, que viola la libertad de esa persona. Ya no sería amor, sería una forma de esclavitud, sería un condicionamiento robótico de esos seres, ¿no? Bueno, y como condicionamientos genéticos, digamos una programación genética, sí, que nos... También. Al fin y al cabo es una programación que inventó él además. Estamos programados a su antojo, quiero decir, al fin y al cabo somos como una creación de un cyborg que el ser humano inventó con una programación para comportarse de ciertas maneras ante ciertos estímulos, y nosotros no dejamos de ser eso de una forma biológica. Somos una creación de él, una programación de él, inventada por él y creada por él. ¿No? No, yo no lo veo así. Creo que nosotros tenemos la capacidad de determinar nuestro destino. Lo creo firmemente, igual que estamos destruyendo el planeta y hipotecando el futuro de generaciones, o alterando genéticamente nuestro código, impidiendo que enfermedades se propaguen. Tenemos un poder que no es el poder de otros seres vivos, que no son humanos. Entonces, yo creo que eso es un hecho... Que tenemos más poder sobre el resto de este planeta es un hecho. Exacto. Entonces yo concibo ese poder como una responsabilidad, no como un privilegio entendido aristócratamente. Ya, te comprendo. Sino un privilegio del que tú gozas, pero que te llama a servir y que te va a hacer sufrir, porque el privilegio de lo que nosotros tenemos, la libertad, una conciencia, una capacidad de raciocinio, nos permite hacer cosas espectaculares, nos permite crear, gozar estamos creando contenido ahora, pero nos hace sufrir mucho también, ¿no? La pregunta que me has hecho joder, Dios ha creado algo y está un terrario, ¿no? Y las hormigas se están matando, yo también me la hago. O sea, que yo cuando... No sé si te acuerdas que te hice una pregunta, si tú murieras, sí, fueras a Dios, ¿no? Me tumbaste con la respuesta porque no me la esperaba. Y le pudieras hacer una pregunta antes de volver a la vida, ¿no? Sí. Pues yo tengo esa pregunta preparada, que se la voy a hacer, si Dios existe. Sí. Y es ¿por qué? La misma pregunta que me has hecho. ¿Esto ha valido la pena, tanto sufrimiento? Y no por mí, sino por el de tanta humanidad sufriente y doliente, ¿no?
¿Y con tú, tantas injusticias. ¿y tú crees que Dios te va a poder explicar algo que un ser humano comprenda? Yo espero tener una especie de transfiguración de todo, de mi cuerpo, de mi alma. Que cambies el tipo de comprensión, ¿no? Sí. En el cristianismo se le llama la visión beatífica, que es ver como Dios. Es una locura, o sea, tú lo piensas eso y dices, me lo voy a creer. Pero es necesario en la explicación que te dan. Claro, porque... claro. Pero fíjate, a mí no me voy a preguntar nada sobre el origen del universo. Realmente solo quiero saber si Él es bueno y que me explique por qué ha permitido todo esto. Yo creo que lo que yo entiendo como Dios no comprende lo bueno y lo malo como nosotros. No. Y creo que esa visión de ver como Dios, ¿no?, que acabas de mencionar, que efectivamente pues lo llevo siempre intentando usar la lógica tan básica que tengo como a una otra necesidad de lo que te comentaba antes, esa necesidad de la modificación de la religión según lo que el pueblo vaya pidiendo en cada etapa, en cada era, y al final ¿por qué pasa esto? ¿Por qué Dios no hace esto? ¿Por qué no hace lo otro? Porque tú no lo entiendes y porque Dios está por encima de todo y tú no lo vas a entender, pero no te preocupes que cuando te mueras lo vas a entender porque de repente vas a ver como Dios, pero hoy no. Sí, te entiendo, pero yo tengo, o sea, si yo tuviera que posponer el juicio hasta la muerte, pues desistiría de este camino de fe. Pero luego por el camino vas encontrando en tu propia vida explicación, ¿no? Ves como de sufrimientos que parecían insoportables, te haces fuerte e incluso eres capaz de sacar de eso un bien mayor que nunca hubieras imaginado. Nosotros conocemos el perdón y sabemos lo que es el perdón, pues se supone que lo sabemos. ¿Crees que Dios se para a pensar en lo que es el perdón o que lo inventó Él también, o es una cosa nuestra que lo desarrollamos nosotros? Porque se habla mucho de que Dios te perdona todo. Yo creo que no. Yo creo que Dios no es que no te perdone, sino que Él probablemente no conozca ni el perdón. Es algo que está muy por encima de eso, que eso es algo que nosotros desarrollamos en las sociedades también. Te respondo otra vez desde Jesús. Y voy al punto de que creo que es peligroso que la gente crea que haga lo que haga en esta vida, se le va a perdonar después. Lo humano necesita del perdón para reparar el mal, ¿no? Entonces lo que Jesús dice es que Dios ofrece un perdón ilimitado para todo aquel que quiera acogerse y reparar el mal. Si de verdad existe la libertad, Dios tiene que respetarla hasta el último momento. Y en esa muerte y en ese encuentro con Dios que postula el cristianismo, en ese punto, aunque Dios te ofrezca reparar el mal y el perdón, tú puedes negarte a eso. Y te puedes echar atrás. Puedes seguir anclado. Que el mal no quiere decir voy a seguir robando móviles. Puedes seguir anclado en una idea y una cosmovisión contraria al plan de Dios y negarte a su... Y entonces, para ti no hay entrada en esa vida. Pero ya no es libertad, ¿no? Si te niegas al plan de Dios. Ya no hay libertad, quiero decir. Estás bajo la decisión de Dios. O conmigo, o no contra, pero conmigo o sin mí. Bueno, y contra mí también, porque si te va a condenar, ¿a qué te condena? Lo que enseña Jesús es que uno se condena a sí mismo. Que la condena no procede de Dios procede la misericordia y el deseo de reconciliarte. Es que pero entonces no es una condena, ¿no? Es una condena que uno mismo... O sea, que rechazar a Dios ya es una condena. Es un poco como... Sí, te va condenando. Es un condicionante un poco, ¿no? Te está coaccionando. No, porque... Es como lo de las multas. Si lo pagas ahora, te queda en la mitad. Si lo pagas ahora. A ver si consigo explicarlo, porque esto que estás hablando, incluso dentro del cristianismo, yo creo que lo entendemos muchas veces mal. Un niño pequeño, un bebé, que debe comer para sobrevivir, para vivir, para crecer, para hacerse fuerte, ¿sí? O come o se muere. Un padre lo que pasa es que no le da opción. Le va a castigar si no come. Lo va a enseñar a comer a la fuerza, porque debe sobrevivir, ¿no? Sí. Porque
en una relación adulta con Dios, Dios no te impone el comer, Dios no te impone su vida, no te impone la vida. Tienes opción a no comer, pero te estás perdiendo el bien supremo para el que fuiste creado, ¿no? Antes de despedirme, recomiendo el canal de Dani, se llama SM Dani en YouTube, lo conoceréis la gran mayoría, lógicamente, más que a mí. Merece mucho la pena. Y ahora vamos a seguir grabando, vamos a hablar de política. ¿Qué opina el que cura a la gente en YouTube de política, que seguramente nunca escuchasteis hablar a un cura de política pocas veces? Y las preguntas las hago yo. ¿Qué?